Quien vio la película de Dogman probablemente no sabe que P.T. está basado en una historia real. ¿Estás listo para descubrir la historia triste detrás de uno de los mayores villanos del mundo del perro policía? Son? El nombre P.T. es realmente genial, porque, en realidad, es una referencia al nombre Peter, que es mundialmente famoso gracias a Spider-Man. En la historia que vamos a contarte, el protagonista es un niño de apenas 6 años, un niño que, tristemente, creció en una familia con muchos problemas. Su nombre es Peter, nacido en Estados Unidos en los años 50. Este niño vivía en un barrio pobre con su mamá y su papá. En los cómics de Dogman, descubrimos que P.T. es un gato malvado por todas las cosas malas que vivió, como por ejemplo, el abandono, la vida en un refugio para familias pobres y, más tarde, la terrible enfermedad de su madre. ¿Y si te dijéramos que, lamentablemente, la vida de un niño llamado Peter fue muy parecida a la del gato villano que conoces? El video de hoy está más que especial. Prepárate para emocionarte. Prepara tus palomitas y relájate, porque comienza otro episodio de Cinewave. Pero, ¿de dónde sacó Dav Pilkey, el autor de los cómics, la idea de que ese personaje fuera un gato? Casi con certeza. El niño Peter tenía como único amigo a un gato anaranjado con rayas. En la casa del niño, el papá era una persona muy cruel que peleaba constantemente con su esposa. Lamentablemente, no era un hogar feliz. Y la rutina diaria era siempre la misma. El papá se levantaba, salía a conseguir dinero de cualquier forma, regresaba por la tarde y no pasaba ningún tiempo de calidad con la familia. La mamá se encargaba de la casa mientras el hijo iba a la escuela, pero cuando Peter tenía tiempo libre, le gustaba salir a caminar por las calles. El barrio tenía muchas personas buenas, pero lo que más le gustaba a Peter era salir con su mejor amigo, un gato anaranjado. Nadie sabe cuál era el nombre del animal, ya que era un gatito callejero, pero nos gusta pensar que esa fue la primera inspiración para Lil P.T. El niño corría por las banquetas junto al gato y jugaban a esconderse uno del otro. Un día, una lluvia fuerte cayó en el barrio, y el niño, con su gran corazón, llevó al gatito a su casa. Pero eso fue un error. Esa noche, cuando el papá entró al cuarto del hijo, vio al gato mojado sobre la cama. Se enojó tanto que le pisó la cola con toda su fuerza. Esa fue la inspiración para la herida de P.T. En la vida real, el niño quería adoptar a gatito, pero el papá no lo permitió y lo echó esa misma noche. El niño nunca volvió a ver a su amigo desde ese día. Probablemente. Por eso el autor escribió que P.T. abandona a Lil y, para darle un final feliz, hizo que se reencontraran y ahora vivan felices. Pero en la vida real, la historia fue muy triste. En los cómics de Dogman, la mamá de P.T. se llama Grace, pero en la vida real el nombre verdadero se perdió con el tiempo, ya que la historia es muy antigua. El autor probablemente eligió ese nombre porque Grace significa algo bueno que una persona recibe. El papá del niño estaba cansado de estar casado con una mujer a quien consideraba aburrida, no conseguía trabajo y no quería a su hijo. Así que un día, aprovechó que ellos no estaban en casa, empacó todas sus cosas y se fue. Exactamente como pasa en la película, cuando Cruz vende todo lo que era de P.T. El papá malvado se llevó el dinero y huyó lejos. Cuando la mujer y el niño regresaron, encontraron la casa completamente vacía. Pero la tristeza sería aún mayor cuando el dueño del lugar apareció a cobrar el alquiler. El papá del niño no había pagado la renta durante meses y se fue con el dinero de la venta de todos los muebles. Mientras tanto, la mamá de Peter no tenía cómo resolver esa situación y por eso la familia fue expulsada del hogar. ¿Tú también tienes una supermamá? Comenta #mamá para que te conozcamos. Si conoces las historias de Dogman, sabes que P.T. es un gato que vivió con su mamá en un refugio para familias pobres llamado Refugio Siempre Feliz. Fueron recibidos por la dueña del lugar, la señora Pierce. En la vida real, el niño Peter también fue a vivir a un refugio. Pero allí, su mamá consiguió trabajo ayudando a cuidar niños y así su hijo pudo seguir estudiando con normalidad. En los cómics, se muestra que esta etapa de la vida de P.T. fue relativamente feliz. A pesar del abandono de su padre, encontraron un lugar donde vivir y P.T. incluso ganó un amigo, Big Jim. En la vida real, el niño Peter también tenía algunos amigos. Todos eran compañeros de escuela que vivían en el mismo hogar para familias de bajos recursos. Es decir, pasaban mucho tiempo juntos. Lamentablemente, las injusticias volvieron a aparecer. Peter fue acusado de algo que no hizo. En los cómics de Dogman, sabemos que el villano Piggy y sus amigos, las pulgas, siempre hacían cosas malas dentro del grupo de scouts al que también pertenecía P.T. Hasta que uno de ellos decidió culpar a P.T. por un desastre enorme, y eso causó que lo expulsaran del grupo de scouts. En la vida real, algo muy grave le ocurrió a Peter. Sus compañeros de escuela se quedaron solos en el salón, y como eran muy traviesos, mancharon las paredes con pintura y tiraron las sillas por todos lados. Cuando el supervisor llegó y vio el desastre, se enojó muchísimo y quiso saber quién era el responsable de todo eso. Los niños del refugio, con miedo de ser castigados, culparon a Peter, aunque él era inocente. La dirección de la escuela se enojó tanto que expulsó a Peter. Y eso fue terrible, porque esa era la única escuela donde podía estudiar sin que su mamá tuviera que pagar una cuota muy alta. Durante muchos años, Peter vivió en ese refugio junto con su mamá, que trabajaba duro para mantenerlo. Tal como pasa en los cómics, el niño tenía momentos de rabia al ver a su madre sufrir. Hasta que un día, cuando ya era adolescente, su mamá falleció por una enfermedad incurable. En los cómics de Super Bebé Pañalito 2, P.T. pierde a su mamá y es adoptado por un criminal que robaba bancos.
Y ahí te das cuenta de que no estamos hablando de Dogman, ¿cierto? El motivo es que Petey es un personaje que existe desde antes de toda la historia del perro policía. En la vida real, Dav Pilkey probablemente usó esta historia y creó su personaje, pero no como un niño humano, sino como un gatito naranja, en homenaje al animal que Peter tanto quería y que fue lastimado por su padre. En el cómic, el personaje Dr. Dilbert Dinkley usaba una máquina que convertía todo en agua para abrir las cajas fuertes de los bancos, hasta que en uno de esos delitos, él mismo quedó convertido en agua. Mientras tanto, el gato Petey fue arrestado por Pañalito. En la vida real, el niño Peter fue adoptado por un hombre malvado que hacía las mismas cosas. Ese fue su primer contacto con el mundo criminal. Un día, ese hombre fue arrestado, y Peter, que ya no podía regresar al refugio, quedó completamente solo en el mundo. Pero el daño ya estaba hecho. En los meses que vivió con ese hombre horrible, la rabia de Peter se convirtió en odio. Tener un papá cruel que lo abandonó, ser expulsado de su casa y de la escuela, perder a su mamá por una enfermedad. Todo eso fue demasiado para que un niño pudiera soportarlo. Y con el corazón lleno de rabia, Peter creció y se convirtió en un hombre amargado. Ya de adulto, el Peter de la vida real y Petey, el villano de Dogman, tienen mucho en común. Nunca se olvidó del gato que amaba cuando era niño. Aparte de su madre, ese animal fue el único que alguna vez amó a Peter. Eso hizo que, ya siendo un hombre, adoptara un gatito naranja con rayas negras. Y cada vez que salía a hacer algo malo en la ciudad, Peter llevaba a su mascota con él. Por eso, la policía lo conocía como el gato ladrón. ¿Te imaginas cómo esta historia se volvió famosa en las noticias de la ciudad? Un gato robando bancos con su dueño. Además de trágico, es una escena increíble de imaginar. Esa historia sirvió de inspiración para otras, como el gato con botas naranja de DreamWorks, del universo de Shrek, e incluso para Garfield. ¿Te has dado cuenta de que, en las películas, los gatos listos casi siempre son de ese color? Todos hacen referencia a Peter y su gato, que causaban un verdadero caos en la ciudad de Cleveland, Ohio, el mismo lugar donde nació el autor de los cómics de Dogman. En la vida real, Peter se convirtió en un criminal conocido, y claro que eso llamó la atención de la policía. Durante mucho tiempo hubo una investigación, pero Peter era muy bueno escapando de las autoridades, igual que Petey en los cómics. Pero fue entonces cuando el sheriff tuvo una idea brillante. La mejor manera de atrapar a un gato es con un perro. Y no estamos diciendo que eso fue lo que inspiró a Dav Pilkey a crear Dogman, porque todo fan sabe que el autor ya dibujaba perros con capa desde que era niño. En la vida real, Peter fue capturado gracias a los perros rastreadores de la policía, y después de ser juzgado, fue enviado a prisión. Pero el juez tuvo compasión y dejó que el prisionero se quedara con su gato fiel, con la condición de que se convirtiera en una buena persona al salir de la cárcel. ¿Tú también serías mejor persona si activas la campanita y te suscribes al canal? ¡Claro que sí! Entonces hazlo. Fue en la cárcel donde Peter conoció a un amigo que serviría de inspiración para los cómics de Dogman. Era un hombre llamado Jimmy. Él fue compañero de celda de Peter, y a diferencia del villano, Jimmy había sido encarcelado injustamente. Era un tipo buena onda, que disfrutaba jugar con el gatito de su compañero. Pero lo importante de Jimmy no fue eso. Él ayudó a Peter a recordar lo que realmente importaba en la vida. En los cómics, Big Jim es un gatito bueno que, cuando era niño, perdió a sus padres en un accidente automovilístico. Eso pasó cuando era tan pequeño que casi no recuerda a su papá ni a su mamá. En la vida real, Jimmy le recordó a Peter que, aunque la vida había sido injusta con él, su mamá lo había amado con todo su corazón y lo cuidó lo mejor que pudo. Y que convertirse en villano no era la manera correcta de agradecer todo lo que su madre había hecho por él. Al principio, Peter no quiso escuchar, pero, al igual que el Capitán Cupcake, Jimmy sabía cómo derretir un corazón frío. Cuando salió de la cárcel, Peter, a diferencia del villano de Dogman, se convirtió en un hombre mejor y nunca más cometió un crimen. En los cómics, Petey fue arrestado muchas veces por Dogman y su corazón solo empezó a cambiar cuando hizo un clon de sí mismo y empezó a sentir amor por su hijo, Lil Petey. En la vida real, esta historia tan conmovedora inspiró al hijo de Peter, que nació muchos años después. Se llamaba John, y trabajó como maestro durante muchos años. Contaba la historia de superación de su padre, hasta que, un día, un niño, que seguramente era su alumno, decidió dejar de dibujar perritos y poner atención. Dogman es un universo verdaderamente conmovedor, con muchas inspiraciones que vienen del mundo real. Y tú puedes seguir aquí con nosotros para descubrir más sobre el mundo del perro policía. Elegimos otros 2 videos para que te diviertas. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!